Muy buenas noches. Oiga, qué bueno ha estado a lo largo de la semana el tema que hemos estado debatiendo sobre la declaración de López Obrador de que es momento de definirse. Hay de dos sopas: o estamos a favor de la transformación del país y somos liberales, o estamos en contra y somos conservadores. Si se está con él o contra él. Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a los colaboradores de la mesa de los jueves. Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Pues empiezo contigo, Luis. ¿Y tú ya te definiste? ¿Estás a favor o en contra? ¿Es liberal o conservador? Yo tengo una forma de pensar liberal. Sí, estoy siempre a favor de la libertad. Pero eso no lo traduciría yo en términos de la geometría política de México y definirme a favor o en contra de algún partido. Yo creo que hay que recordar lo que nos ha dicho el propio presidente desde su primer día, el 1 de diciembre de 2018. Nos dijo dos cosas y lo ha repetido más de año y medio. La primera es: esta es una transformación profunda, radical, no es un cambio de gobierno, sino que es una transformación. Y el segundo mensaje es: esta transformación es irreversible. Y yo voy a utilizar mis primeros 2 años para hacer la transformación irreversible, para que mis adversarios, los conservadores, como él dice, no puedan echar para atrás el avance. Y entonces pidió tiempo, sobre todo este segundo año, para ir consolidando las formas que le permitan concentrar el poder, de tal suerte que la transformación no se puede echar para atrás. Obviamente este es un pensamiento poco democrático, en el sentido de que son los mexicanos, a través de las urnas, los que van a decidir qué tipo de gobierno se quiere. Y entonces yo siento que en las últimas semanas el presidente, en el contexto de una crisis económico, sanitaria, social de esta profundidad, se ha dado cuenta que quizá el resultado electoral de 2021 pues no sea tan claro como pensaba antes, y entonces tomó la decisión de avanzar la campaña política y por eso empezar a tener, digamos, una estrategia de posicionamiento para que él sea el punto central de la campaña. Y entonces lo que está haciendo es invitar al votante que cuando vaya a las urnas, él esté en la boleta, en espíritu, aunque no esté efectivamente en cuerpo, en el sentido de que no va a estar su nombre ni su foto en las boletas. Entonces, eso suena una buena estrategia, Luis. Bueno, yo creo que él quiso estar en la boleta desde el principio, sí, claro, cuando puso la revocación de mandato al mismo tiempo, para ahorrar dinero, que la elección federal de renovación del Congreso. Pero bueno, eso la oposición se dio cuenta del problema y decidió no hacerlo. Yo creo que desde el punto de vista de él, quizá tenga cierta razón. Si la elección es una elección local, pues es un poco más difícil influir en el resultado, depende más de los candidatos y de los programas que se presenten, que si hacemos de esto una elección nacional, un referendo sobre el actuar del presidente y por lo tanto sobre la continuidad de la Cuarta Transformación. Ahora, el problema obviamente que hay es que no sabemos en qué estado va a llegar el país en 2021, porque estamos padeciendo la crisis más profunda de las últimas décadas, y ya veremos qué pasa primero en Estados Unidos en noviembre, para ver si en Estados Unidos hay un voto de castigo y sobre todo un incremento importante en el número de participantes, el número de gente que vota, porque cuando la votación es muy alta, la elección se vuelve mucho más difícil de influir y mucho más difícil de predecir. Entonces yo creo que ese es en el ambiente en el que estamos metidos. Bueno, te lanzo la misma provocación que le lancé a Luis al principio. Tú ya te definiste, Ana Laura, y por cierto, Sabino, a ti también te la voy a lanzar, así que ve pensando tu respuesta. Ana Laura, ¿tú ya te definiste? A mí me parece, como dice Luis, que ya empezó la campaña electoral, que el hecho de que el presidente esté usando la mañanera para sentar las bases de lo que va a ser la contienda, y no nada más por esa declaración, sino por el BOA y otras declaraciones que ha hecho, claramente ya sabemos qué va a pasar, ¿no?
Vamos a estar entre la cuarta transformación y la mafia del poder, donde en esa tensión él gana, digamos, y mientras que la mafia del poder siga jugando al juego de tensionar, más va a ganar. Entonces yo creo que lo que tenemos que estar preparados es para debatir el país que queremos, ¿no? Y yo creo que hay muchas de las cosas que quiere Andrés Manuel que yo también las quiero. Yo quiero un país sin privilegios, sin corrupción, quiero un país más inclusivo, quiero un país que le dé oportunidades a más gentes, donde la riqueza se acapare menos en la élite y haya más capacidad de repartir. Ese país también lo sueño y yo creo que ese es el país que tendría que dibujar también la oposición. Pero en la medida que Andrés se mueve y se mueve rápido y muy bien políticamente, todo el mundo se queda paralizado y parece que nos está excluyendo de la conversación y que en esta polarización es una estrategia política de campaña ante la preocupación, como dice Luis, de pues una crisis económica de esta magnitud, con una crisis sanitaria, con tanta gente que está muriendo, con una crisis de seguridad donde todavía están muriendo más, pues está muy complicado para ganar la elección del 21, cosa que se veía mucho más sencilla al inicio del sexenio con la fuerza que llegó. Entonces, en mi opinión, esto no es una cuestión de estás conmigo o contra mí. A mí me parece que esto es un inicio de un presidente que va a lanzar su campaña para garantizar que en el 21 preservan pues las altas mayorías que tienen y siguen conquistando parte del país, ¿no? Sabino, ¿tú ya te definiste? Pues, yo estoy en la definición entre si soy demócrata o no soy demócrata, y claramente soy un demócrata, así es que no tengo problema en lo demás. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso qué significa? Mira, yo te diría que este no es un planteamiento serio de parte del presidente y que no debemos tomarlo en serio. Lo que está diciendo entre conservadores y liberales, desde mi punto de vista, es una provocación, como ha sido lo del BOA, como ha sido hasta leer a Pellicer en la mañana, nos está sacando de nuestras casillas a todos para que no hablemos de los temas que a él le preocupa que hablemos. El presidente no quiere que hablemos de los 10 puntos del PIB que va a perder este año su gobierno. El presidente no quiere que hablemos de los 10 millones de pobres que va a tener este año su gobierno. No quiere que hablemos de los 12.5 millones de desempleados de este año. No quiere que hablemos de los problemas de su curva no aplanada en materia de enfermos de COVID-19. No quiere que tengamos el foco sobre López-Gatell. Este es un debate poco serio. Si tomamos en serio el debate del presidente entre conservadores y liberales, entonces estamos en problemas, porque lo que está planteando es un debate no democrático, es un debate arcaico, es un debate nostálgico del siglo XIX, es un debate que confina la democracia a solamente dos posiciones. Me puse a pensar y a revisar cuál ha sido el concepto que el consenso de los estudiosos de la democracia en el siglo XX considera la aportación más importante. Y creo que la palabra clave del avance democrático entre el siglo XIX y el siglo XXI, que fue todo el siglo XX, se llama pluralidad. Claro. La democracia, la esencia de la democracia es la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, el respeto. Y eso no lo puedes limitar a dos cajones que ponga un presidente y que diga o eres liberal o eres conservador. Esas etiquetas las marca el electorado en el voto, las marca la sociedad, el sistema de partidos, la legalidad, la tradición, la historia, las causas de la gente, las necesidades de la sociedad, partidos verdes, partidos rosas, partidos de izquierda, claro, de derecha. No lo puede marcar un presidente, y si lo tomamos en serio, entonces no estamos ante un demócrata. Y el dilema es, ¿soy demócrata o no soy demócrata? No, ¿soy liberal o soy conservador? Porque ¿qué es liberal para López Obrador? ¿Qué es conservador? Si es un proyecto, yo coincido con Ana Laura, hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Yo coincido en su agenda social, yo coincido en su agenda anticorrupción, pero no coincido en muchas de sus políticas públicas, no coincido en muchas de las formas que tiene de actuar en política. Entonces, hasta para ponerlo en blanco y negro, él tiene la necesidad de definir ese proyecto. A ver, Luis,
Ayer Pablo Magluf precisamente decía, no, sí hay que tomarse muy en serio esto que dice el presidente y sí hay que tomar una postura porque lo que él representa es un retroceso para la democracia liberal y los que estamos a favor de la democracia liberal tenemos que tomar esa postura en contra de lo que representa López Obrador. Bueno, yo creo que hay que defender la democracia. O sea, un demócrata, como decía Sabino, pues es un participante activo y defensor de la democracia. Y creo que en México los ciudadanos queremos ser demócratas y queremos exigirles a nuestros políticos que también lo sean. Entonces, la gran pregunta, y lo vamos a ver esto en la campaña de 2021, es si el presidente López Obrador realmente tiene credenciales de demócrata y está dispuesto a jugar con las reglas de la democracia, en el sentido de tener, digamos, la suficiente cautela para no influir ilegalmente la elección. A mí me parece que un presidente de la República puede pronunciarse y dar su preferencia política, decir, sí, por favor voten a favor de Morena. Eso a mí no me molestaría, aunque en México probablemente sea ilegal, como también es ilegal que nosotros andemos diciendo cosas en la televisión. Lo que me parece todavía más anacrónico, ¿no? Pero la gran pregunta es si Morena y el presidente de la República en 2021 se van a comportar como se comportaba el PRI, o se comportó el PRI durante muchas décadas, que es decir, utilizar el aparato del Estado para asegurar un resultado electoral y luego cuestionar el resultado si no les gusta, ¿no? Las señales que tenemos no son muy halagüeñas. Por ejemplo, al presidente no le gustó hace 15 días una decisión de la Suprema Corte en términos de la compensación para órganos autónomos. Y ahora les recetan a los órganos autónomos una serie de reformas para disminuir su autonomía. En el pasado también el presidente no ha aceptado resultados electorales cuando no le convienen, entonces, o cuando no resultan a su favor. Entonces vamos a ver en 2021 el grado de participación del gobierno en la elección, si utilizan los programas sociales para promover el voto y si tratan de influir de una manera que no sea correcta la elección, porque si ese fuera el caso, entonces la nostalgia del presidente no se refiere al siglo XIX entre conservadores y neoliberales o liberales, sino al regreso del PRI con un presidente que centraliza el poder. Y ese modelo de centralización del poder es contrario a la pluralidad que mencionaba Sabino y a la que apelaba también Ana Laura, porque en México hoy en día es un país de una enorme complejidad, claro, donde se requiere la participación y los puntos de vista de mucha gente que es muy distinta. Entonces, la gran prueba de las credenciales democráticas de Andrés Manuel López Obrador las vamos a ver en su comportamiento en 2020, pero sobre todo en 2021. Pero yo agregaría a esa lista, Ana Laura, de las credenciales democráticas del presidente, el que reconozca una derrota electoral. Y eso en la historia de López Obrador nunca ha existido. Siempre ha alegado fraude, siempre ha alegado trampa cuando ha perdido. Y a mí en ese sentido, y yo lo vengo diciendo estos días, me parece que lo más preocupante de este documentucho que presentaron en Palacio Nacional sobre el bloque opositor amplio es que hayan incluido a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque todos los demás se pueden organizar para hacer campaña en contra de Morena y del presidente, es su derecho constitucional, faltaba más, pero no los árbitros electorales. Y ahí yo creo que están sentando las bases para decir, si pierden, bueno, es que el IFE y el tribunal también eran parte de esta gran conspiración. A ver, coincido que la lista de incluir al INE y a los magistrados es, bueno, muy preocupante, pero yo creo que una cosa es tratar de conquistar el poder y otra cosa es tratar de retener el poder, ¿no? Ahorita el que tiene los hilos para jugar limpio o sucio en la elección es él. O sea, la oposición está debilitada, los presupuestos los maneja Hacienda, las atribuciones, o sea, no tienes los hilos que tenías. O sea, Andrés Manuel luchó
así 20 años para llegar al poder con con gente que detentaba el poder que no lo iba a dejar pasar, ¿no? Ahora es él el que está en el poder. ¿Y cómo va a tratar a sus adversarios? Esa es una pregunta muy interesante, pero creo que es bien distinto decir, me robaron la elección cuando estás fuera del poder que cuando estás dentro. Entonces vamos a ver cómo se comporta Morena. La segunda cosa que creo es que si nos tomamos muy literal lo que está diciendo el presidente, pues entonces nos preocupa. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es campaña. Y lo que mejor resulta para una campaña es pintar al malo y ponerte tú como el bueno, ¿me entiendes? Entonces es la cuarta transformación contra la mafia del poder. Ya saben de qué se tratan todos estos, ya saben todo lo que han hecho. El único que puede seguir en esta transformación soy yo. Y yo, si estuviera en el lugar que está Andrés Manuel, yo creo que jugaría exactamente la misma estrategia. Sí, pero incluir en la mafia del poder al árbitro electoral sí me parece que te va hablando de una posible estrategia de si vamos a retener el poder, vamos a retenerlo a como dé lugar, incluso alegando, aunque ellos estén en el poder, que les hicieron fraude. Ese alegato que tú te imaginas me parece mucho más complicado cuando tú estás detentando el poder. No digo que sea imposible, Leo, pero póntelo a pensar dos veces lo complicado que es decirle a Movimiento Ciudadano, al PRI o al PAN que te robaron las urnas, ¿me entiendes? O sea, con la debilidad, porque tenían el control tenían el control del árbitro, Ana Laura. Se lo robaron, metieron el algoritmo y todo lo que escuchamos en 2006 y 2012, los gobernadores nos robaron la elección. Pues yo espero que no vayamos por allá, espero realmente que Andrés Manuel, así como se la jugaron, no se la juegue de regreso. Es como por el bien de todos, espero que sea eso, y espero que lo único que estamos viendo es que tuvo que adelantar los tiempos de campaña por la tremenda crisis económica y sanitaria que estamos viviendo, y que lo que estamos oyendo es como si oyeras a un candidato, que ya no lo puedes tomar como si estuviera hablando el presidente, ya está haciendo campaña. Y sí quiero decir que es impresionante con toda la crisis, y creo que valdría la pena un análisis, ¿qué significa ese 60% de aprobación? Porque no es exactamente como uno esperaría que se comportara la aprobación después de la tremenda crisis económica que se está viviendo. Entonces, hay unos acertijos políticos que no hemos descifrado y que quizá le tendríamos que poner mucho más entendimiento a qué está sintiendo la gente que vota por Andrés Manuel. Claro. Sabino. Esa a mí me parece una gran pregunta. Digamos. Sabino. Lo que está diciendo Ana Laura en ese hilo de argumentación se llama miedo. Mi peor escenario para el 24 es que México se radicalice en la polarización. Llevamos muchos años polarizados por distintas razones. Estructuralmente México es un país polarizado por las diferencias, por las asimetrías, por la riqueza y la pobreza, por muchas razones, por las regiones de México. Pero mi peor escenario político para el 24, y empezará a construirse en el 21, es que esa polarización se radicalice. Por eso la posición de Magluf, de hay que tomar posición, estás a favor o estás en contra, me parece que esos son las posiciones radicales que van a incendiar la pradera. Porque el país no va a estar fácil de gobernar, porque siguen los 117 muertos diarios, producto de la otra epidemia que se llama violencia, porque tenemos muchos otros problemas de los que sí tenemos que hablar, no estar discutiendo la filosofía de si somos conservadores o liberales, y la reiteración de que este país cabe en esas dos etiquetas. Yo no coincido con esa agenda. Creo que López Obrador está tratando de distraer la atención de los verdaderos temas que le están complicando la agenda y que están llevando a la cuarta transformación a un escenario de derrota, a un escenario de fracaso. El hecho de que su primer año de gobierno, su segundo año de gobierno, esté entregando los números que está entregando económicamente, y sabemos lo que eso va a generar socialmente, ya tiene comprometida su transformación. Entonces, lo que tenemos que evitar es esa radicalización del ¿Cómo, Sabino? ¿Cómo? A ver, ¿cómo si desde el poder, si desde la cúspide del poder está promoviéndose esa polarización?
como se han hecho todas las transiciones a la democracia en la historia de América Latina, en la historia de Europa del Este, como se hacen todas las transiciones a la democracia. No demos por hecho la democracia y vamos a emprender el proceso de consolidación democrática, que significa la enorme tarea de la salida de la izquierda del poder de manera civilizada. Y lo que tenemos que hacer es que todo el entorno convenza a López Obrador de que la radicalización solamente va a incendiar al país. Y yo estoy seguro que el presidente López Obrador no quiere ir a dar a un lugar que él ha citado muchas veces, que es el basurero de la historia. Por eso la dicotomía a la que hay que someter al presidente no es entre conservadores y liberales, sino que digamos en eso. La dicotomía a la que hay que someter al presidente es: ¿eres demócrata o no eres demócrata? ¿Eres un convencido de la institucionalidad democrática? Y dejarnos de la discusión de los populismos y dejarnos de la discusión de los fascismos. Lo que hay que traer a López Obrador es a la dicotomía: ¿eres un demócrata o eres un demagogo? Bueno, pues yo te lo contesto, pero es que yo te lo contesto. Yo se los contesto. Al argumentar desde Palacio Nacional que los árbitros electorales, gracias a los cuales hoy está en el poder, están conspirando en su contra, ya está demostrando que no tiene un talante democrático, por favor. Todavía no acaba el sexenio, vienen muchos episodios todavía, y creo que no hay que darnos por vencidos, ni llevarlo a él tampoco al terreno del extremismo. Me parece que el colocarse en una posición moderada, prudente, inteligente, mantendrá el diálogo entre las dos corrientes, entre las dos partes, para evitar colocarnos como mexicanos una vez más en esos polos que nos han destruido en el pasado. Le recuerdo al presidente López Obrador que la nostalgia del siglo XIX, en su nostalgia del siglo XIX, que en el siglo XIX perdimos la mitad del territorio nacional, para que dejemos de estar extrañando the good old times that never was, como decía Bill Clinton, sí, los buenos viejos tiempos que nunca fueron. Y sí, creo que no hay que llevar el debate a esos extremos, y nuestro reto desde el punto de vista de opinión, de convicción democrática, es mantenernos en una posición moderada y tratar de analizar objetivamente lo que está pasando. Bueno, no solamente perdimos la mitad del territorio, sino que hubo una guerra civil entre los mexicanos. O sea, la polarización llegó, un símbolo, pero la polarización llegó a lo peor que puede llegar a una polarización de una sociedad, que es la guerra civil. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer... Hay que revisarlo bien. Sí, perdón, yo me encanta este debate, pero tenemos que ir concluyendo una última ronda, Luis. Bueno, yo creo que no hay que convencer al presidente de la República. No lo vas a convencer. Ni tampoco, como decía Ana Laura, hay que ponerse los zapatos de él y actuar como él si estuviéramos en su lugar. O sea, lo que hay que hacer, si la gente que está interesada en la política y quiere influir en el resultado electoral, lo que tiene que hacer es hablarle al elector, hablarle a la gente y ofrecerle una alternativa, una visión distinta de país, un país que puede ser mucho más exitoso, que puede triunfar, un país que puede cambiar. Muchas de las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador probablemente hoy en día están decepcionadas de lo que están viendo. Y entonces los políticos lo que tienen que ofrecerle al votante es una alternativa. Pero hoy en día los políticos mexicanos no están haciendo eso, entonces le están dejando el terreno libre al presidente, claro, y a sus candidatos, porque no hay en la oposición todavía una visión de que quieran transmitir del país, y la gente dice: oye, regresar a lo que teníamos antes, a la corrupción del PRI o a la ineficacia del PAN, no, muchas gracias. Entonces, si realmente quieren tomar en serio, no se requiere ser una BOA, sino ofrecer una alternativa viable de país, y creo que los mexicanos, en la situación que estamos, estarían más que dispuestos a escuchar voces distintas, frescas, con una visión de país distinta a la cuarta transformación que ofrece el presidente, que ha dado resultados hoy en día bastante pobres. Ana Laura, una última conclusión. Yo creo que lo que la oposición no ha entendido es que hay que conquistar el territorio, y que lo que Andrés Manuel maneja muy bien y con enorme capacidad de convocación es el territorio, que es el que dejaron vacíos el PRI y el PAN y todo. Entonces no va a ser una elección que se vaya a pelear en las grandes ideas, se va a pelear a ras de tierra, y la capacidad de persuadir a las personas de que puedes gobernar sin corrupción, sin exclusión,
con capacidad de generar proyectos de futuro y atendiendo los problemas de los más excluidos, de los muchísimos excluidos de México. Y que mientras que no discutamos y pongamos eso en el centro, la contienda electoral la gana Morena, porque ese es el sentimiento de una grandísima parte del electorado. Y entonces a mí esa conversación me interesa, me gustaría que se diera, y que no se diera en esta polarización de buenos y malos, sino que de verdad tratáramos de entender cómo podemos generar un país más incluyente, más parejo, más próspero, con más capacidad de que las personas sueñen y no vivan pues al ras de tierra sin ninguna visión de futuro, sin ninguna forma más que de subsistir. Entonces, si es ese país el que a mí me gustaría discutir, pero sin atender los temas que Andrés Manuel atiende muy bien, es imposible que la oposición le gane. Fíjate que ahorita que estabas hablando, recordé que en el 2018 en Estados Unidos, en una elección intermedia, Trump quería que se polarizara igual entre Trump y no Trump. Y los demócratas lo que encontraron es que la gente lo que le importaba era el tema de salud. Y se concentraron en el tema de salud. Exacto. Y le ganaron la Cámara de Representantes. No cayeron en el garlito de polarizar la elección. Una última conclusión, Sabino. Mira, yo creo que no hay que tirar el arpa y dejar de pensar en la posibilidad de que el presidente pueda tener los incentivos para comportarse como un demócrata. Creo que el incentivo más importante es los riesgos de gobernabilidad que tiene México. El problema es los riesgos de gobernabilidad que puede tener este país y que la oposición y los otros partidos son parte de la infraestructura de gobernabilidad, por decirlo de alguna manera, de que el presidente va a necesitar cogobernar o gobernar con otros y tratar de generar acuerdos y coincidencias. Lo que se rompió en México y lo que se está rompiendo en México son los acuerdos que le daban cierta estabilidad y gobernabilidad al país, y eso no se ha resuelto. Y no hemos resuelto los grandes temas que llevaron a López Obrador a la presidencia, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, y esa agenda, si no encuentra un paliativo, una salida, una explicación, porque no lo vamos a solucionar, solamente le vamos a ofrecer a la sociedad una ruta, y esa ruta es la que hay que proponerle al presidente y hay que proponerle a la sociedad. La oposición tiene mucho trabajo que hacer, porque es una pena que no tengan una oferta enfrente. Yo coincido con Ana Laura, a ras de tierra, porque no es un tema de aire, no es un tema de redes sociales, es un tema de tierra, de contacto con la gente. Y creo que en esa infraestructura de gobernabilidad, en esos acuerdos básicos de gobernabilidad, las otras formas de pensar son clave. Yo le regreso al presidente su frase, y yo creo que es un momento de definiciones. O se es demócrata o no se es demócrata. No es momento de simulaciones. Hijo, qué buen tema nos hemos echado esta semana y no podría ser diferente con la mesa de los jueves, a quien agradezco su participación. Luis, muy buenas noches. Encantado, Leo, buenas noches. Ana, muy buenas noches. Encantada, Leo, buenas noches. Y Sabino, muy buenas noches. Es un placer, Leo. Ana, Luis, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno estuvo este debate durante toda la semana. Habría que recapitularlo de los distintos días, pero por lo pronto vamos a hacer una breve pausa y viene Viridiana Ríos para hablar de lo que está pasando entre el SAT y las empresas. ¿Cómo está logrando recaudar impuestos López Obrador? ¿Hay terrorismo fiscal o no? Regresamos en un momento más.